Pues como os decía hoy, en el día de hoy vamos a dar una pequeña charla sobre la infraestructura común de telecomunicaciones, en su versión número 2. En su día hubo una primera que, bueno, que estaba adaptada a aquellos tiempos antes de todo lo que tenemos ahora, que es la fibra óptica, el cable coaxial. Digamos que ahora hemos aumentado bastante más los servicios. Durante la charla os iré... Como también es para novatos, pues vamos a ver un poco las diferencias de lo que era la ICT1 y la ICT2. Pues bueno, para los que estéis nuevos entrando en el canal, mi nombre es José Ángel Calvo y soy técnico de telecomunicaciones en la empresa Araba ST. Llevo trabajando sin parar en el sector de las telecos desde verano del año 2005. Que para los que ya me conozcáis, pues empecé poniendo parabólicas de Canal Plus. Toda la migración del Canal Plus analógico a Canal Plus, ¿cómo era? Canal satélite digital. Me la chupé yo solito. Me acuerdo, empecé un 15 de agosto y estuve poniendo parabólicas individuales sin parar hasta diciembre. Morado. Creo que soy el que mejor monta parabólicas de todo Vitoria. Joder, qué jartada orientar a Estrella Espacial. Pues bueno, después de todos estos años y unas cuantas obras, hoy os traigo una pequeña explicación sobre mi experiencia con la infraestructura común de telecomunicaciones, en abreviado ICT2. Migración de polaridad no, eso otros. Yo me comí, me comí lo que fue la migración del analógico al satélite. Cuando quitaron el Canal Plus analógico, que salió 4, ahí es cuando hice el cambio. Ya sé que antes de eso hubo una migración porque en las comunitarias creo que era eso. Cuando desapareció el de la llave, el Canal Plus de la llave, animaron a todos a pasarse al... Que mal queda el chat. Madre mía, lo voy a quitar. Animaron a todos sus abonados del Canal Plus analógico, del de la llave, a pasarse al canal satélite digital para poder seguir viendo lo que era Canal Plus, porque seguía dentro de la plataforma. Ya lo he roto. Ahí. Bueno, esto que veis ahora es como la base. La base de todo. Vamos a empezar por arriba viendo lo que es la captación de las señales, que es la parte terrestre, la parte satélite. Bajaremos del tejado de la azotea al cuarto de telecomunicaciones. De ahí seguimos bajando hasta los derivadores, los PAUs, los puntos finales. Y también por debajo, que nos entra todos los servicios por cable. Entramos al otro cuarto de telecomunicaciones y subimos para arriba. Antiguamente, en la ICT normal, los servicios que se preparaban eran mucho menos. Eran la televisión y el cobre, el par de cobre que se usaba antes para el teléfono fijo, vamos. No había ni fibra, ni el cable del CATV que aquí tenemos de Euskaltel, o en Castilla y León hay ONO, no sé, creo que en Madrid también hubo ONO. No, esos servicios antes no lo sabían y vino la ICT2 para englobarlo todo y que la vivienda estuviera adaptada a las necesidades de ahora. Entonces, vamos a empezar por arriba. Eso me sonaba. ¿A una Madritel o no? Yo sabía de Castilla y León que sí que había ONO, pero tenía la duda ahí del otro. Pues empezamos por la parte de arriba, en el que tendremos como mínimo 3 antenas y con una separación siempre de 1 metro entre ellas. No vale a ponerlas una pegando con la otra. Entonces tendremos la antena de televisión normal. Tendremos como mínimo 3 antenas. Porque luego, depende de la localidad, puede ser que necesitemos más de una antena de UHF para poder captar todos los servicios.
pero mínimo 3 antenas. Ah, no. Sí, hay que dejar... Es muy importante que hay que poner un mástil de 3 metros y dejar una separación de 1 metro entre antenas. Y no es solo por un tema de... ¡Ay, qué bonito queda! No. Es para que no haya problemas. Entonces, mínimamente tendremos una antena terrestre de UHF, una antena para radio FM y una antena para DAB, que aunque en algunos sitios no sirva para nada más que para ejercer fuerza contra el viento, pues bueno, hay que poner la ICT, obliga a colocarla. Y luego la antena parabólica es opcional. Si no se instala para el... ¿Cómo se llama? A ver si me sale el nombre. El boletín no. El protocolo de pruebas. Tendremos que colocar un simulador de frecuencia intermedia en la cabecera para poder simular esa frecuencia del satélite y comprobar que la señal llega correctamente hasta la última toma. A ver, Diego. Pues aquí si separamos 1 metro las antenas, me da que la mayoría irán montadas en la estructura. Pero bueno, lo que manda la normativa es eso. Como decía, el mínimo, o nosotros por lo menos en Vitoria, con una antena de UHF nos vale. Pero por ejemplo en Madrid, ya nos han comentado Diego, José Antonio, otros, que igual hasta 3 antenas, 4 antenas. Hay un montón de repetidores, cadenas locales. Entonces, dependiendo de la situación y la necesidad, pero bueno, mínimo una antena. Y se me olvidó de añadir que, aunque no se ponga antena parabólica, sí que es obligatorio dejar los soporte para 2 antenas parabólicas. Que hay alguno que por ahorrar dice, va, si no sube nadie no lo ve. Vale, pues... ya bajaríamos con las antenas, nuestros cables, para abajo, adentro de la vivienda. Y ahora no quiere pasar. Ahora. Y llegaríamos al RITS. Que son las siglas de Recinto de Instalación de Telecomunicación Superior. Antes de meterme con lo que podemos o no podemos meter en el RITS, depende del número de viviendas o del espacio que tengan en la obra. Podemos optar por tener un RITS y un RITI, que el RITI es el inferior donde irían instalados los servicios telefónicos, o podemos englobarlo todo en un RITU, que es un recinto de instalación de telecomunicación único. Pero solo en casos en los que, por ejemplo, arriba no tengamos espacio para el RITS y concuerde con el número de viviendas. Y desde luego que será un pelín más grande que un RITI normal. Todo en la normativa, en todo viene explicado, que depende del número de viviendas, el RITS tiene que tener una medida, el RITI tiene que tener otra, porque no es lo mismo. En el RITS nos va a dar un poco igual, pero en el RITI, que hay que meter todo el tema de la fibra, no es lo mismo una vivienda de 12 vecinos que no una de 200. Imaginaos que la de 200 pues va a haber un montón de más de aparatos. Entonces, en el RITS o en el recinto de instalación de telecomunicación superior se alojarán los equipos de cabecera, pudiendo elegir entre monocanales, central programable o central multibanda, siempre dependiendo del nivel de entrada de la señal. Los canales nunca podremos tener una diferencia entre ellos de más o menos 3 decibelios. Y en la salida de dichos equipos saldrán 2 verticales, una principal que suele ser de color blanco y una secundaria que suele ser de color negro. O hay veces que si no quieres poner negro, pones el blanco marcado con un cacho de cinta. O alguna vez he visto también con coaxial de color marrón. Pero se deberían de poder diferenciar. Entonces tenéis abajo a la izquierda una cabecera de monocanales. Y a la derecha la típica central programable, la Super A-Band X, que hay veces que hace hasta milagros. Es una maravilla el cacharro. Y además pequeñito, me acuerdo de las primeras A-Band, que tenías casi que romper el armario para
Bueno, en un Ritz no, pero en típico camarote tenías que casi medio doblar el armario para poder meter la dichosa central porque era inmensa. Y luego tenemos, como he explicado, la central multibanda que ya te marca mucho cómo te está entrando la señal de entrada. Si tienes mucho desnivel entre canales, no podrás ponerla. Y también depende del número de... del número de viviendas. Creo que por encima de 20 viviendas no se puede poner central multibanda por ninguna de las cuestiones. A mí siempre yo prefiero filtrar los canales, que vayan todos planitos al mismo nivel. Uy, sale volando el micro. Y te olvidas de problemas. Pues bajaríamos del Ritz ya al patinillo o a la montante con nuestros dos cables, el cable de color blanco y el cable de color negro, la principal y la secundaria. Y llegaríamos a la red de distribución, en la que ya se nos van a mezclar, o se nos pueden mezclar, la parte del sistema de televisión con la parte de la fibra óptica. A ver, Diego, ¿qué no es así? Eso no es así. A ver. Yo que he guardado justo al final la parte de las preguntas. A 30 tomas. Vale. Bueno, como ya he avisado al principio de la charla, es una charla para dummies, entonces la parte de... Lo he dicho mal, vale, no son 20 viviendas, sino 30 tomas. Pero eso, no era el objetivo de la charla. Eso ya lo he dicho. Lo de la señal ecualizada ya lo he dicho, más o menos 3 dBs. Pero eso, la multibanda y la programable están limitadas a 30 tomas. Que al final, pues a 2 tomas por vivienda. Joder, pues... En la última obra que he hecho, que venía en el proyecto del ingeniero central, son 8 viviendas, que leches. Son 8 viviendas y hay 2 o 3 tomas por vivienda. No creo que llegue ni de palo a las 30. Sí, pero es bastante complicado. A ver, con la programable por lo menos le puedes regular esa diferencia, pero la multibanda todo lo que entra sale. Como estés en algún sitio que esté un poco así, o las mismas locales aquí en Vitoria que vienen, no sé que son con 5 dBs de diferencia. Por eso las programas actuales le metes y ya está. De hecho me he dado cuenta que yo le suelo meter una ecualización de +2 para que los altos tengan 2 dBs más que los bajos, por el tema de la atenuación según bajamos la derivación. Pero bueno, es un +2. Al final son 3 los dBs de diferencia que nos puede echar para atrás. Bueno, tras este inciso, entramos en la red de distribución. En la red de distribución nos encontraremos los derivadores de la antena y, dependiendo de los casos, la caja de segregación de la fibra óptica o los derivadores de la instalación de CATV, de la de coaxial. En principio, iba a decir dependiendo de, pero generalmente en edificios pequeños la instalación de fibras se hace en estrella. Un cable de 2 fibras desde cada vivienda hasta el RITI. Entonces la caja de la derecha solo nos la encontraremos cuando usemos manguera multifibra, que ya es para instalaciones bastante más grandes. Creo que la he usado 2 veces desde que lleva la ICT2. 2-3 veces. Generalmente se hace en estrella como el tendido de UTP o de cobre y fuera. Eso, el tendido de cobre pasará directamente. Generalmente va en estrella desde el PAU hasta
el RTTY. Para el que no sepa qué son los derivadores de la antena, como veis en la imagen, tenemos una entrada, una salida y en este caso 2 derivaciones. Entonces nos viene el cable de la antena que iría en la entrada, la salida continuaría al siguiente derivador en la que casi no nos atenúa señal y las derivaciones van a ser las que vayan a las viviendas. De esta manera, si dentro de una vivienda nos preparan cualquier pifia, no nos perjudica el resto de la instalación. No como en las instalaciones antiguas que se hacían en cascada con tomas de vivienda en vivienda y en cuanto en el séptimo se manipula o lo que sea, de ahí para abajo, adiós tele. Ya en la ICT ya esos problemas desaparecen. Cualquier cosa que haga un vecino dentro de su vivienda no va a afectar al resto de la comunidad. El RTR o el PAU. Vamos a meternos ya dentro de una vivienda. Entonces justo según entramos a la vivienda nos vamos a encontrar con una... Ahora es una caja gigante. Antes era una caja normalilla, ahora es una caja gigante en la que hay que instalar un montón de aparatos. Y aparte hay que dejar espacio para poder meter el router del operador o un switch. Ay, que me seco. Entonces, justo en la entrada de la vivienda, en esta caja, nos encontraremos con el PAU de la antena de UHF-FI, con las salidas que necesitemos para... Estoy mirando la foto del PAU que puse yo el otro día, que me estaba quedando un poco loco. Son 2 salidas. ¿Qué es un PAU? El punto de acceso al usuario. En el punto de acceso al usuario, por ejemplo en televisión, aunque se me ha quedado un poco pequeño, tiene dos entradas y luego las salidas que necesitemos en la vivienda. Esas 2 entradas van a ser el blanco y el negro, el primario y el secundario. El primario va a entrar para repartir a esas salidas y el secundario se va a cargar a una resistencia de 75 ohmios, ya que de normal no lo vamos a usar. La razón inicial de que haya una secundaria es que nosotros podamos distribuir 2 satélites en la comunidad. Uno va a ir por el blanco, por la primaria, y el otro satélite va a ir por el negro, ya que no podemos mezclar diferentes satélites por un mismo cable coaxial. Vale. Entonces, nos vamos a encontrar el PAU de la antena, como os he explicado. Nos vamos a encontrar prácticamente siempre un repartidor de 2 salidas de CATV, del coaxial de lo que sería ONO o Euskaltel. Nos vamos a encontrar el PAU con 2 fibras ópticas. Y luego la parte de cobre, que va a ser una toma hembra de RJ45. Y de ahí va a salir al multiplexor pasivo de RJ45, que es el que tenéis a la derecha del todo. Porque dentro de la vivienda ahora lo que hacemos es una red de cableada de cobre, para que si el usuario quiere aprovechar las tomas cableadas, sustituye el multiplexor pasivo, que por algo se llama pasivo, pone un switch y ya tiene una red interna que puede utilizar para conectar diferentes ordenadores en casa. Y tiene que tener unas bases de enchufe, por si conectamos el switch o incluso el router, ya que tenemos ahí el PAU de fibra. Nos pueden colocar ahí el router y demás. Siempre solo ocuparemos la mitad de la caja, ya que la otra mitad queda preparada para alojar el router, el switch o lo que el cliente necesite. Me pasé. Ahí. En 2020 se hizo una modificación de la ICT2 que nos obliga a que... Igual me estoy adelantando porque viene la siguiente. Nos obliga a que hay que pasar una línea de fibra óptica desde el PAU hasta el salón y una toma más de RJ45 para que el cliente que quiera pueda poner el router en el salón y
por ese cable de RJ45 volver al PAU, poner un switch y ahí distribuir a toda la casa. Y me adelanto porque creo que viene en la siguiente... Lo diré en la siguiente... en la siguiente página. Pasamos a los registros de toma, al punto final de la vivienda. Obviamente, dependiendo de las estancias, pues se instalarán el número necesario de tomas. No es lo mismo una habitación que 2 habitaciones, 3 habitaciones. Eso como mínimo. Luego, si el cliente quiere más, pues más. Pero siempre la ICT2 va a marcarte un mínimo de tomas. Entonces, como comentaba, que me he adelantado, desde 2020 es obligatorio dejar una toma de terminación de fibra óptica y una de RJ45 en el salón, para lo que os he comentado. Nosotros llegamos con la fibra hasta el salón, ahí el operador directamente pincha el router y del router saca un cable de RJ45 a la pared y de ahí ya vamos al PAU donde tenemos todas las tomas de la casa. Por curiosidad, tomas de CATV de cable, ya os he dicho que siempre van a ir 2, una en el salón y otra habitación principal. Tomas de antena van a ir en salón y habitaciones. Y tomas de red, mínimo, van a estar las dos en el salón, la extra para el retorno. En la habitación principal otras 2. Y luego en el resto de habitaciones una. Creo que es así. Y eso es como el mínimo que tiene que tener una casa. Luego de ahí para arriba, a gusto del... Si el constructor deja, pues se pueden añadir. Nos vamos a salir para afuera. Y nos vamos a bajar ya al RITI, que como os comentaba al principio es el recinto de instalación de telecomunicación inferior, que es donde se alojan las terminaciones de la fibra óptica, del cable coaxial de CATV y las tomas de RJ45. En lo que es en el recinto también hay que dejar hueco para las cajas de conexión de los operadores, desde los que puentean con latiguillos hacia nuestra instalación. Nosotros en un lado del RITI instalamos generalmente un rack en el que va el patch panel de los RJ45, que va en estrella y sube de ahí a cada toma que hemos visto en el PAU. El patch panel de los coaxiales, lo mismo, que va en estrella generalmente. Si la instalación es muy grande se hace en derivación, pero normalmente se va en estrella. Un cable de estos del patch panel a cada vivienda. Y la fibra óptica lo mismo, la que tenemos a la derecha. Bueno, va un cable con 2 fibras, principal y reserva, desde el RITI hasta cada vivienda, hasta la entrada. Luego, como os he dicho, desde el PAU se pasa una sola fibra desde el PAU hasta el registro hasta la toma final, vaya, del salón. Y luego nosotros a un lado ponemos nuestros equipos y los diferentes operadores, Movistar, Vodafone, que va con Orange, Euskaltel, pondrán sus cajas de fibra y simplemente tendrán que hacer un puente de fibra entre su caja y la nuestra. Que generalmente he hecho la foto antes de acabar, pero generalmente se le deja marcado. Esto es el primero izquierda, este es el primero izquierda, reserva. Primero derecha, reserva. Para que ellos sepan que habéis mandado. Por ahí caso no. Para que ellos sepan dónde tienen que pinchar. De aquí también digamos que contempla la ICT2, que del RITI tiene que haber una canalización hasta una arqueta del edificio donde los diferentes operadores entrarán con su canalización y por ahí podrán pasar la fibra óptica, porque ya el cable ya está en desuso y el cable UTP realmente se pasaba porque por ejemplo, los de ONO y los de Euskaltel, digamos que la telefonía no la llevaban por el coaxial. Por el coaxial solo llevaban la televisión y el internet. Entonces necesitaban del cable de cobre para poder suministrar al cliente la telefonía fija.
Pero ya, como vamos ya todo por fibra, casi eso se queda un poco de adorno. Y ya está. Espadumis. Gracias a los que habéis estado... Nos ha gustado hoy el tema, ¿eh? Gracias a los que habéis estado viendo la charla. Si tenéis alguna pregunta, es el momento. Y siempre acordaros de colocar bien el letrero en la puerta, ya que es Ritz y no Rist.